Saludos mi gente, bienvenidos sean todos a un podcast más aquí del canal, nueva generación. Obviamente todo lo que traigo es nueva generación, pero esto que traigo hoy es súper especial para mí, para mi corazón y para realmente esto es importante grandemente en el mundo entero. Yo voy acompañado con un gran amigo de Venezuela. Adrián está acompañándome. ¿Cómo estamos, Adrián? Así es, bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias a Dios estamos bien. Aquí estamos para poder compartir un mensaje importante y valioso para este tiempo. Bueno, Adrián, yo te ubiqué, quería hacer este podcast, ¿verdad? Ya realmente es el segundo podcast que hago. Hice uno con Romar, que también es muy amigo tuyo, que me contó un súper testimonio. Está ahí en el canal. Para la gente que vea le voy a dejar en el link de este video el de Román, que también estuvo bueno y interesante y buena historia. Pero la de hoy realmente, pues, sabes, yo te pedí a ti que quería hablar sobre el tema, ¿verdad? Por esta Semana Santa, y en el video de promoción tú dijiste que no simplemente en la Semana Santa se busca de Dios o se hacen las cosas que Dios, ¿me entiende? Puso que las reglas que Dios puso ahí, ¿verdad? Hay que seguirlas todo el tiempo. Yo quiero pues que ahora yo te dije, ¿verdad?, que buscara un tema y para que tú lo trajeras acá al canal y que lo compartieras aquí con mis seguidores también. Ahora, a ver, ¿cómo vamos a empezar? ¿Qué es lo que tiene? Y vamos a darle al público un gran podcast. Bueno, así es, y como te dije en el video, como lo expresé en el video, o sea, que no solamente sea esta Semana Santa, sino que todos los días de nuestra vida podamos vivir una vida agradable delante de Dios. Y el tema que yo quiero compartir el día de hoy, primeramente quiero explicarles un poquito lo que significa la Pascua, lo que es esta Semana Santa, y voy desarrollándolo poco a poco, lo que pasó desde el domingo anterior hasta este domingo, o sea, una semana completa. Y por eso titulé este mensaje: muchas cosas pueden suceder en una semana. Así, muchas cosas pueden suceder en una semana. Y yo creo que en una semana pasaron muchas cosas hace más de 2000 años y que aún siguen marcando historia, que aún en este tiempo siguen recobrando fuerza, y para nosotros los creyentes, los que tenemos esa fe cristiana, sigue llenándonos de fortaleza para seguir adelante. Ahora, ¿qué es la Pascua? Aquellas personas que se preguntan ¿qué es la Pascua? ¿Cómo es esto de la Semana Santa? ¿O qué hay que hacer? Déjame decirte que la Pascua simplemente es el tiempo o la época más importante de la fe cristiana, porque tiene dos eventos importantes. Primero es la muerte de Jesucristo y segundo, la resurrección. Dos eventos importantes que nunca en la vida nos podemos olvidar. Ahora, Fecuas, hay tres tipos de personas. En la vida hay tres tipos de personas. ¿Cuáles son? Para la gente que nos está sintonizando, a ver con qué tipo de personas se identifica usted y las personas que nos están sintonizando en este momento. Ahora, el primer tipo de personas son aquellas personas que ni en la Semana Santa ni en cualquier día en la vida buscan hacer la voluntad de Dios o buscan agradar a Dios con sus acciones, buscan leer la Biblia ni orar en ningún momento de sus vidas. Ahora, el segundo tipo de personas son aquellas personas que solamente en la Semana Santa es que se acuerdan de Dios. Solamente en este tiempo, en esta semana, es que buscan leer la Biblia, buscan ir a una iglesia, buscan agradar a Dios con sus acciones. Pero también está el tercer tipo de personas, y son aquellos que todos los días de su vida, buscando el rostro del Señor, vivir buscando, leyendo esa palabra, esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, y también sobre todo poniendo en práctica lo que dice,
la palabra de Dios. Ahora la pregunta queda al aire para las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué tipo de persona eres tú? Y por eso quiero comenzar así, ¿no? Este tema de muchas cosas pueden suceder en una semana. Y yo quiero que comencemos primeramente por el domingo anterior, el domingo que ya pasó. Es conocido como el Domingo de Ramos, así se le llama, el Domingo de Ramos, porque fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Fue esa aparición que tuvo Jesús allí en Jerusalén como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, cuando Jesús llega a Jerusalén, dice que él tuvo que ir y mandó a pedir un burro o un pollino para él hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Y se supone que este burro que Jesús tomó para él hacer su entrada, nadie lo había montado. Y si vamos a términos un poquito religiosos, podemos decir que era un burro puro. Y esto nos enseña que todo lo puro estaba reservado solamente para el Señor. Si nos ponemos a seguir escudriñando y viendo un poquito más, Jesús nació de una virgen también. O sea, estaba de algo puro, porque Él estaba reservado para el Señor. Y también cuando vemos la sepultura de Jesús, cuando Él muere, fue una tumba donde nadie había usado, una tumba también, podríamos decirlo así, pura, porque se trataba de Jesucristo, se trataba de nuestro Rey. Y Él hace esa entrada de la manera más humilde, en un pollino, en un burro. A lo mejor anteriormente los reyes estaban acostumbrados a hacer su entrada triunfal con caballos, con ropas espléndidas, con coronas, pero Jesús lo hizo de la forma más humilde, dándonos una lección, siendo Él el Rey de todos los reyes que pueden existir en toda la tierra. Ahora, la gente lo recibió con gritos de alegría, lo recibieron con aplausos. Dice que extendieron sus mantos sobre Él mientras Jesús iba pasando. Pero más adelante, y lo vamos a ver en los siguientes días que voy a estar compartiendo, más adelante podemos ver que esos gritos de alegría, esos gritos de júbilo, esos gritos de Hosana al Rey de Salvación se convirtieron lamentablemente en gritos de crucifícalo. Las mismas personas que en un momento le hicieron la bienvenida y le dieron con gritos de alegría, fueron los que al final después dijeron crucifiquen a Jesús. Y esto nos enseña algo, ¿no? Nos enseña que muchas veces nosotros también pudiéramos hacer lo mismo. Muchas veces nosotros pudiéramos con nuestra boca alabar al Señor, alabar a Dios y decir, Señor, yo te amo. Pero muchas veces con nuestras acciones lo rechazamos. Y con nuestras acciones pudiéramos decir también crucifíquenlo a través de lo que estamos haciendo. Entonces esto ocurrió primero el domingo. Luego viene el lunes. Una vez que Jesús hace la entrada triunfal el domingo, ahora viene el día lunes. Y dice que Jesús se dirige hasta el templo. Se dirige hasta el templo de Jerusalén. Y allí se hacía un acto, normalmente que era conocido como el acto de la Pascua, donde venían muchas personas. Era algo que se hacía. ¿Y qué sucede en ese momento? Que allí estaban personas que lamentablemente estaban corrompiendo el templo. Habían personas que en ese momento estaban vendiendo animales a un alto precio. También, como se tenía que pagar un impuesto en ese momento, solamente era con la moneda judía, y también habían cambistas, personas que cambiaban el dinero para la moneda judía y estaban cambiando un precio muy elevado. Todo esto eran líderes del templo, eran sacerdotes, eran personas que estaban allí en autoridad. Y es por eso que Jesús, cuando llega al templo y ve todo eso, dice: ¿en qué han convertido la casa de mi padre? O sea, la casa de mi padre fue destinada para una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrón. Perdón, para una casa de qué. Es lo que le dijo Jesús. A un lado lo volcó. Ese es un templo, en un templo que estaba reservado para adorar a Dios. Ok, perfecto. En ocasiones se tistea o se va el audio. Ok. ¿Continúo? Sí, continúa, por favor. Está bueno. Ok. Bueno, entonces Jesús estaba en ese lugar
Y ciertamente el propósito del templo era ese, o sea que era una casa de oración. Y Jesús les dice, ustedes han convertido esta casa de oración en una cueva de ladrones, porque más bien lo que estaban haciendo era estafar a las personas que estaban allí, y eran los propios líderes judíos que estaban haciendo eso. Y esto es muy lamentable, ¿no? Ahora cuando tú vas y sigues leyendo la Biblia, te das cuenta que Jesús dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. También dice la Biblia que nuestro cuerpo fue reservado para una casa de oración. Ese es el propósito por el cual tenemos este cuerpo, para que sea una casa de oración, para que sea un cuerpo que agrade a Dios con su estilo de vida. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces pudiéramos ser también una cueva de ladrones, como lo era en este lugar. Muchas veces con nuestras acciones, con nuestra vida, la vida que estamos viviendo, lamentablemente pareciera que fuera una cueva de ladrones. Cuando Dios quiere que seamos una casa de oración, cuando quiere que seamos un cuerpo santo que le agrade en todo momento a Él. Entonces esto pasó el día lunes en el templo, y el llamado que Dios nos hace en este día, el día lunes, es a que podamos entregar nuestro cuerpo en adoración a Él, que con nuestro cuerpo nosotros podamos agradarle a Él, que nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que hagamos sea agradable delante de Él, y que no sea una cueva de ladrones, donde lo que hay es inmundicia, corrupción, ganancias deshonestas, mentira, malos pensamientos, pornografía. Es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Entonces ya compartimos domingo y lunes, ¿verdad? Eso es así. Ahora viene el martes. Continuamos con el día martes. Y el día martes es un momento también importante. ¿Por qué? Porque Jesús confronta a las autoridades. Primeramente vemos que los confronta cuando estaban haciendo este tipo de prácticas en el templo, que estaban vendiendo, se habían convertido en mercaderes, y ahora Jesús viene y los vuelve otra vez a confrontar el día martes. En ese momento los discípulos se encontraban un poco confundidos. Después de la limpieza del templo, ellos estaban un poco confundidos. Entonces, en ese momento después, Jesús había secado también una higuera. Y los discípulos se preguntan, oye, ¿de qué se trata esto? ¿Qué está pasando? Y la higuera representaba algo. La higuera simbolizaba al pueblo de Israel. Y que esa higuera dice que no la había secado porque no había dado ningún fruto. Entonces lo que estaba queriendo decir Jesús en ese momento es que esta higuera representaba al pueblo de Israel y que no estaba dando frutos. O sea, que estaba dando frutos que no eran buenos. Y luego viene y les cuenta una parábola, porque tú sabes que Jesús hablaba mucho en parábolas. Sí. Entonces Jesús llega y le cuenta una parábola de un hombre que compró una viña y que se fue de viaje. Pero este hombre quería saber cómo estaban haciendo los siervos, cómo estaban trabajando, y por eso les envía a un siervo para que vaya y vea lo que están haciendo los demás. Cuando el siervo llega hasta allá, las personas lo sacaron a golpes, lo sacaron a patadas, lo sacaron del lugar. Luego el dueño de la viña se entera y llega y luego envía a otro siervo más para que vaya a ver si lo reciben. Y otra vez los trabajadores también hicieron lo mismo, lo golpearon y lo sacaron. Luego envía un tercero y hace lo mismo otra vez. Entonces el hombre de la viña dice, oye, si no me reciben a los siervos, vamos entonces allá a enviar a mi hijo. Y quizás a mi hijo sí lo van a recibir, quizás a mi hijo sí lo van a aceptar. Y envía a su hijo. Y lamentablemente a su hijo lo mataron y lo rechazaron. Ahora, el dueño de esta viña, ¿quién representa? Representa a Dios, el Padre. Y este hijo que mataron representa a Jesucristo. Era lo que quería decir. Y las mismas personas, o sea, mataron a Jesucristo, rechazaron a Jesucristo. Y es por eso que allí Jesús de esta manera está confrontando a las autoridades, porque les está diciendo que no están dando fruto y que ellos mismos son los que van a matar a Jesucristo próximamente, como ya lo vamos a ver. Esto pasó el día martes. Luego viene el día miércoles, ¿cierto? Vamos para el día miércoles. Está interesante. Sí, porque muchas cosas pueden suceder en 8 días o en una semana. Y el día miércoles, otra
vez Jesús sigue confrontando a las autoridades. Y cuando hablamos de las autoridades, quiere decir los fariseos, los escribas. Ellos eran los líderes de aquel tiempo. No, ellos eran judíos, sí, pero eran los líderes de la sinagoga, de los templos, de lo que es de la religión. Ellos eran los líderes. Ok. Entonces, si los líderes estaban mal, imagínate el pueblo cómo estaba. Sí. Entonces, es lamentable, ¿no? Y este miércoles vemos que Jesús sigue confrontando a las autoridades. Y en ese momento ya ellos estaban hartos de Jesús. Primero porque Jesús los confronta en el templo el día lunes. Luego porque el día martes les habla con esta parábola y les dice que no están dando frutos. Y luego el día miércoles ya ellos estaban hartos de Jesús. Y ya no lo aguantamos más a este hombre. Y viene Jesús nuevamente y los vuelve a confrontar, pero de una manera más fuerte. Más fuerte vuelve a confrontarlos. Y pronuncia 8 ayes en contra de ellos. Les dice: ay de ustedes, fariseos, hipócritas, que lavan el vaso por fuera, pero por dentro están sucios. O sea, quería decir que ellos simplemente se preocupaban por lo de afuera, pero que por dentro estaban sucios, sus corazones estaban totalmente contaminados. Les dice: ay de ustedes también, fariseos, que cierran el camino a la gente para entrar al reino de Dios. No los dejan entrar, ni tampoco ustedes entran en el reino de Dios. Les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, que son ciegos guiando también a otros ciegos. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que son unos sepulcros blanqueados. ¿Cómo es un sepulcro? Tú te das cuenta si vas a un cementerio, a un panteón, por fuera la gente le coloca flores, los adornan muy bien, los limpian muy bien, a veces hasta provoca vivir ahí, pero por dentro, ¿cómo está? Hay un muerto, huele mal, es un olor putrefacto. Entonces eso es lo que le quería decir Jesús a los fariseos. Por fuera todo se ve bien, por la posición en que tenían, por sus acciones, por la manera en cómo demostraban quizás saber de la Biblia, pero por dentro sus corazones estaban sucios y contaminados. Y es por eso que en este día los fariseos se enojan y arman un complot para ahora matar a Jesús. Dice: no, este hombre no puede seguir aquí, hay que matarlo. Y empiezan a armar ese complot o ese plan para traicionar, a la traición de Jesús, para luego matarlo. Ahora, este día nos enseña algo importante, y es que no seamos como estos fariseos, que no seamos hipócritas, que no seamos por fuera nada más preocuparnos por vestirnos, por cómo me ven, por lo que yo sé hacer, por mi posición, cuando nuestro corazón está contaminado y podrido por dentro. Tiene que haber siempre un cambio de adentro hacia afuera. Es lo que Dios quiere. Todo comienza en nuestro corazón. Y dependiendo de cómo esté nuestro corazón, se van a ver nuestras acciones. Esto fue el día miércoles. ¿Algo que quieras comentar en el día miércoles? No, realmente estoy escuchando historias porque para mi pensamiento y créeme, tengo familia que siguen el evangelio y todo, pero en realidad me está sirviendo para mí, para todos los que están escuchando, porque toda esta historia que tú me estás brindando y estás diciéndome ahora mismo y nos estás diciendo a todos aquí en el canal, yo desconocía que realmente era la Semana Santa. Para mí la Semana Santa hay que ir a la iglesia, hay que comer pescado, no se puede comer carne. Eso es lo que yo tenía en mi cabeza, pero tampoco me había dado la tarea, ¿verdad? Para ser muy sincero contigo y con todos los que nos están viendo, no me había dado la tarea sobre qué era el verdadero significado de la Pascua. Ahora yo me podía dar la tarea. Yo me comuniqué contigo y quería que el tema fuera y yo me podía dar la tarea de buscar en Google a ver cuál es el verdadero significado o buscar en la Biblia, pero realmente me quise sentar también a disfrutar, ¿verdad? De lo que estás diciendo, y realmente estoy aquí, escuchando la verdadera historia de lo que es la Pascua, y realmente lo del
domingo, lo del lunes, ¿sabes? Nada de eso. Yo sabía que eso había ocurrido. Ni lo del martes. Sí, y todo esto aparece en la palabra de Dios. ¿Cómo? Todo esto aparece en la palabra de Dios y lo estoy haciendo así como un recuento de todo, ¿no? De toda la historia, de toda la semana. Sí, como un resumen. Así es. Entonces, algo que comentabas hace un momento, ¿no? Que lo que tú pensabas acerca de la Semana Santa, de comer pescado, de ir a la iglesia. Sí. O sea, estas son cosas externas y son cosas que no son obligatorias. Lo más importante es lo interno. Lo más importante es reconocer a Jesús en nuestras vidas y entender realmente el sacrificio de Jesús, que ya lo vamos a ver en un momento en los siguientes días. Y bueno, luego pasamos al día jueves. Ya falta poco para el domingo. El día jueves fue la última cena del Señor. Y un día como el jueves, Jesús estaba sentado en una mesa con sus discípulos. ¿Y quién iba a pensar que el día siguiente, el día viernes, iba a estar colgado en una cruz? Es el momento cuando Jesús está sentado en la mesa con sus discípulos y Él ora al Padre, Él ora a Dios. Gente que está aquí atrás. Mira, sí, ahí tienes tu fondo, mira. Sí. Ya estaba preparado y todo, mira, ¿viste? Sí, pero fíjate, bueno, la casualidad de las cosas, porque yo quería un altar aquí atrás, porque esto es un background que yo lo puedo cambiar, y yo quería un altar, pero los que estaban saliendo como que no me gustaba, y dije, la última cena, vamos a la última cena, y porque ese cuadro en casa del papá de mi abuela había un cuadro bien grande en la sala de la cena, de la última cena, y me acordé y dije, pum, y busqué y encontré esto y dije, pues dale, vamos a darle con esto. Y mira, tú de casualidad me estás hablando y yo desconozco de la historia de esa imagen que está ahí atrás. Así es, y eso fue lo que pasó el día jueves, la última cena que tuvo Jesús, y Él estaba reunido allí con sus discípulos. Ahora, en ese momento Jesús da gracias al Padre, y me impacta mucho esta parte porque no le da gracias al Padre porque lo utilizó para hacer milagros, porque lo utilizó para sanar enfermos, para libertar a los endemoniados, sino que Él le da gracias al Padre porque pudo hacer lo que Dios quería que Él hiciera, porque en todo lo obedeció, porque en todo siempre hizo la voluntad de Dios. Esa fue la acción de gracia que compartió Jesús en ese momento. Luego Él le da gracias al Señor y se levanta de la mesa y se va con sus discípulos, y dice que iban camino al huerto de Getsemaní. Y cuando estaban allí camino al huerto de Getsemaní, Él le dice al apóstol Pedro, otro de sus discípulos, le dice, tú me vas a negar 3 veces. O sea, Él estaba ya prediciendo lo que Pedro iba a hacer, aunque aún no lo había hecho. Y Él le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro en el momento no creyó que lo pudiera hacer. No, yo no sería capaz de hacer eso, mi Señor. Pero Jesús conoce todas las cosas. Jesús sabe todas las cosas. Y ya Él conocía que Pedro lo iba a negar. Ahora, este día jueves de la última cena nos deja también una gran enseñanza que podemos nosotros aplicar hoy en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces nosotros negamos a Cristo en nuestro caminar? ¿Cuántas veces nosotros negamos a Cristo en nuestro diario vivir con nuestras acciones? Muchas veces proclamamos una cosa con nuestra boca, pero vivimos de otra forma. Y aquí estamos negando también a Jesús como lo hizo Pedro. Hay muchas formas en que podemos negar a Jesús. Y lo que el Señor quiere es que seamos valientes, de que seamos valientes en este tiempo y que lo que digamos con nuestra boca también puede ir acorde con nuestras acciones y que podamos vivir siempre una vida agradable delante de Jesús. Esto fue lo que ocurrió el día jueves. Luego pasamos al día viernes, y aquí el día viernes, brother, es algo impactante,
porque aquí es donde comienza el sacrificio, es donde comienza la muerte de Jesús. Y esto es algo que ha marcado historia y nos hace ver que Jesucristo es la persona más importante que existe. Si recordamos el domingo anterior, como lo mencioné al principio, recuerdas que las personas llegaron con alegría y empezaron a recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús era un rey como los demás, que iba a llegar con espada y iba a matar a todo el mundo. Por eso ellos lo recibieron así. Pero cuando se dan cuenta que Jesús no cumple sus expectativas, se dan cuenta que Jesús no viene de esta forma a gobernar, sino que lo viene a hacer con amor y lo viene a hacer entregando su vida. Es por eso que ahora ellos gritan y dicen: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato en un momento tenía a un ladrón, Barrabás, y tenía a Jesús. Y él le pregunta a todas las personas que estaban ahí: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente dijo: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Imagínate. Entonces, después que lo recibieron con alegría, ahora vienen y dicen que lo crucifiquen. Entonces, es aquí cuando comienza el evento más importante de la historia. Y aquí es la mayor muestra de amor, la muerte de Jesús. Hay un texto bíblico que a mí me gusta mucho y está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Ahora, para aquellas personas que no conocen a Dios, o sea, la cruz o la muerte de Jesús les puede parecer algo como una locura, una necedad. Pero para aquellos que realmente han sido salvados por Dios, aquellos que realmente aman al Señor, esto es poder de Dios. Y esto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Yo te digo, brother, conocer a Jesús y entender lo que Él hizo para mí ha cambiado mi vida, ha cambiado mi perspectiva de ver las cosas, ha cambiado mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Cuando yo entiendo lo que realmente Jesús hizo, mi vida automáticamente tiene que cambiar. Ahora, hay una pregunta interesante que pudiéramos hacernos, y no sé si a lo mejor te la has hecho en algún momento. ¿Por qué los cristianos eligieron la cruz como el símbolo de su fe? Si te das cuenta, siempre hablamos de cruz, nosotros los cristianos. Pero ¿por qué elegimos este símbolo como el símbolo de nuestra fe? ¿Por qué no elegimos quizás el pesebre donde Jesús nació? ¿Por qué no elegimos la piedra que se fue removida cuando Jesús resucitó? ¿Por qué no elegimos quizás el trono de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué elegir la cruz? Ciertamente la cruz nos hace ver que nuestro pecado, nuestra maldad, lo que Jesús sufrió en la cruz, eso lo merecíamos nosotros. Jesús tomó nuestro lugar y Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por la deuda que nosotros teníamos con Dios. Okay. Tú y yo. Y ahora entiendo, perdóname, ahora entiendo el por qué se dice que Dios murió en la cruz por nuestros pecados. Y así eso sucedió el día jueves. El viernes. El viernes. Sí. Perfecto. Sigue. Sí, o sea, lo que nosotros merecíamos, Él lo vivió, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Él tomó nuestras cargas, tomó nuestros pecados y allí murió por nosotros. Ahora, por eso, la cruz representa algo importante en nuestras vidas, porque nos recuerda cuál es nuestra condición y nos recuerda que el Salvador que murió en esa cruz fue por nosotros y fue para salvarnos también de la condenación eterna. Cuando vemos así en la historia y en esta época donde se encontraba Jesús con los romanos, con los judíos, vemos que para el imperio romano en ese momento, el imperio que gobernaba, la cruz simplemente era algo que merecía Jesús como un revolucionario. Ellos veían a Jesús como un revolucionario que
estaba con un grupo de pecadores, de publicanos, de prostitutas, así lo veían ellos, y que él se merecía esa muerte en la cruz. Antes de que muriera Jesús en la cruz, o para qué usaban la cruz, ¿cuál era el significado de esa cruz? Bueno, la cruz era un instrumento de muerte. O sea, las personas, los asesinos, terroristas, malhechores, las personas más malas que pudieran existir. Una tumba, la cruz era una tumba, a muerto. Sí, ahí era la manera en cómo los mataban, porque era una muerte como más horrenda, más catastrófica. Los clavaban allí, o sea, los clavaban como lo hicieron con Jesús. Allí se desangraban, Es un castigo que se muriera en la cruz. Exactamente. O sea, era el castigo para los asesinos más grandes que pudieran existir. Y Jesús, así fue contado o lo colocaron allí y recibió el castigo como que si fuera un asesino o un terrorista. La peor muerte era la muerte de cruz. Incluso dice la Biblia que todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Y Jesús recibió todo eso, pero por amor a nosotros. Entonces los líderes o las autoridades de ese momento, el imperio, ellos creían que Jesús merecía esa muerte. Eso es lo que ellos creían. Igualmente los otros religiosos también de la época creían que la cruz era el justo pago para este hombre que quizás era un carpintero, que se creía Dios, decían ellos, que se creía el Mesías, el Salvador, y que eso era lo que merecía. Y para nosotros por hoy creerse en día, eso, y ellos no creían que realmente era el Mesías. Exactamente. Pero para otras personas en esos tiempos, la cruz y Jesús significaron algo importante. Si recuerdas que Jesús fue crucificado juntamente con 2 ladrones también. Y uno de esos ladrones acá y otro acá. fue salvado. Exactamente. Uno de esos ladrones fue salvado porque puso su confianza, puso su fe en Jesús. Y recibió una gran recompensa, el reino de los cielos. Y yo creo que es la mejor recompensa que nosotros podemos recibir en la vida. Si nos ponemos a ver también para un soldado, aquel soldado que traspasó el cuerpo de Jesús con una lanza, también él llegó a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Aquel soldado que estaba allí en ese momento. Ahora, para muchos la cruz se convirtió en la única salvación. Y para nosotros hoy en día, tantas personas hoy en día que están viviendo con tanto dolor, que están viviendo atormentados, yo quisiera decirles en este momento que la cruz y el sacrificio de la cruz son lo único que puede salvarles y restaurarles. Para aquellas personas que a lo mejor el día de hoy están viviendo con tanto dolor, con tanta aflicción, solamente la cruz y el sacrificio pueden ser el bálsamo para aliviar cualquier dolor en sus vidas que puedan estar pasando en este momento. Yo me encontraba hace mucho tiempo atrás siendo esclavo de Satanás, siendo un juguete de Satanás simplemente, y yo hacía lo que él quería. Pero ahora, a través del sacrificio de la cruz y a través de poner mi fe y mi confianza en Jesús, Satanás está debajo de mis pies, lo dice la Biblia. Él se encuentra debajo de mis pies, está pisado, está derrotado, porque ya Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo le dio un golpe contundente en la cabeza, lo dice la Biblia, cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces, este día es muy importante, el día viernes de crucifixión. Es un día muy importante porque en ese día, Jesucristo cuando fue a la cruz, no sé si recuerdas o lo has escuchado alguna vez, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron las palabras que Jesús, una de las palabras que Jesús dijo en ese momento de agonía. Sí. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué dijo él eso? Sabemos que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa completamente de nuestro Señor. Y Jesús en ese momento estaba cargando todos nuestros pecados. Prácticamente él se hizo maldito,
se hizo maldito por nosotros porque estaba cargando nuestros pecados. Y por un instante, mientras Él estaba en la cruz, el mismo Dios derramó su ira sobre Él. El mismo Dios lo abandonó por un momento, por la condición en que se encontraba. Entonces, esto nos hace ver claramente el gran sacrificio, que no es cualquier sacrificio, no es cualquier muerte, sino que es un sacrificio por nosotros, por lo que nosotros merecíamos. O sea, recuerda que la cruz y entender este sacrificio de la cruz va a cambiar por completo nuestra vida, va a cambiar por completo toda nuestra perspectiva, nuestra manera de vivir. Y así lo ha hecho Dios conmigo. Hace 15 años atrás, yo tengo ya 15 años desde que puse mi confianza en el Señor, y te digo, ha cambiado mi vida por completo entender el sacrificio. Y puedo decir con seguridad que esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. A todas las personas que hoy nos sintonizan, yo les digo, vengan a Cristo, reconozcan el sacrificio, pongan su confianza, pongan su fe en Él, y solamente Él puede perdonar nuestros pecados, solamente Él puede salvarnos de la condenación eterna, solamente Él puede salvarnos del infierno, solamente Él puede darnos una vida nueva, una vida en abundancia, una vida completa, plena, llena, que a pesar de las circunstancias que yo vivo a mi alrededor, a pesar de las dificultades, yo pueda sentir paz en mi corazón. Esto pasó el día viernes, la crucifixión de Jesús. Bueno, entonces vamos al día viernes. Me estabas diciendo si tenía alguna pregunta. En realidad, yo hasta el momento no tengo preguntas sobre de lo que me estás hablando, porque yo estoy como asimilando todo lo que me estás diciendo, como tratando de vivirlo. También te iba a mencionar que ya de más pequeño, en casa por lo menos más en casa de mi abuela, de mi abuelita, ¿verdad? Un beso y un abrazo a mi abuelita Eneida. Sí veía muchas películas. En este tiempo siempre era una tradición, no se escuchaba música. Yo que soy loco con el reggaetón y toda esa cuestión y todas esas cosas, pero que no se escuchaba música, yo no podía escuchar música. Ella me trataba de llevar como es. Por eso es lo que te estoy diciendo, que se comía pescado uno de que otro día en estos días. Y me acuerdo que todo lo que me estás diciendo en las películas que siempre hay, ¿verdad? De las películas tradicionales que uno ve de Cristo. Una de las más impactantes, esa última que grabaron de Jesucristo, ahí se me fue el nombre. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo, brother. Esa película también, ya cuando salió también, todos esos golpes, más averigüé lo del actor, el actor cogió esos golpes de verdad. Una cosa que realmente me impactó bastante. Ahora yo estoy escuchando la historia contada realmente por ti, ¿sabes? Por una persona que realmente me está orientando, me está diciendo lo que es lo correcto. Y estoy asimilando todo. Y estoy escuchándote, y hasta el momento no tengo preguntas, pero sí, tan pronto tú termines de decirme, ¿verdad? De darle el mensaje aquí a la gente del canal y decirme todo lo que significa pues Semana Santa, la Pascua. Yo tengo 2 o 3 preguntas que quiero hacer. Ok. Bueno, y fíjate que cualquier cosa, a las personas que nos están escuchando, si quieren leer un poquito más y profundizar, pueden leer el Evangelio de Marcos capítulo 15 para que vean la crucifixión, y lo habla con detalles. Marcos lo dice con tanto detalle, todo lo que tuvo que pasar Jesús, que yo no lo estoy diciendo todo en este momento porque el tiempo es corto, pero Marcos lo habla claramente y lo pueden leer. Igualmente también pueden leer de la resurrección,
en el siguiente capítulo, que es el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Repite los dos Y es capítulos otra vez. impactante todo lo que podemos ver. Marcos capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo, de la crucifixión de Cristo. Y Marcos capítulo 16 habla de la resurrección de Cristo. Así que les invito a que lo lean por allí, tengan un chance, léanlo por allí en familia y recuerden este hecho tan importante para nosotros hoy en día, que sigue marcando historia hasta hoy en día. Fíjate que muchos cantantes, tú que estás con la música, los cantantes muchas veces pasan de moda, las canciones pasan de moda, la ropa pasa de moda, pero este mensaje de Jesús nunca ha pasado de moda, sino que mientras sigue pasando el tiempo va cobrando más fuerza. Hoy en día yo veo tantas personas cristianas, tantos creyentes hoy en día, que no sé de qué edad tú eres, si somos de la misma edad. Yo nací en el 1993. No sé si Yo era el 90. En el 90, pero comparando desde mi tiempo de niñez hasta ahorita, yo veo en este tiempo cómo hay tanta gente colocando su fe en Jesús, cómo hay tanta gente desesperada buscando al Señor. Y esta historia no pasa de moda, sino que sigue cobrando fuerza cada día más. Y nosotros somos también responsables de eso, de seguir compartiendo este mensaje y aprovechando estos medios de comunicación que son una herramienta importante y una bendición que Dios nos ha dejado para poder también compartir este mensaje tan importante. Que sigamos adelante y que sigamos compartiendo el mensaje más grandioso que existe, el mensaje de Jesús. Amén. Entonces, esto fue lo que pasó el viernes, brother. La crucifixión. Día viernes. Y luego, ¿sí? Y luego llega el día sábado. Y el día sábado es como un día de incertidumbre. Murió Jesús. Hay como un silencio. Imagínate ese momento. Judas en ese momento devuelve las monedas y se ahorca, porque Judas fue quien traicionó a Jesús. En ese día, él devuelve las monedas que le habían dado por entregar a Jesús y se ahorca porque no pudo con la culpa. Luego Pedro pensando, oye, yo abandoné a Jesús, yo lo negué 3 veces en ese día sábado. Yo me lo imagino así. Los otros 10 discípulos quizás preguntándose, oye, lo dejamos solo, no estuvimos con él, y quizás lamentándose. Y a lo mejor muchos también de los que estaban allí quizás estaban dudando, ¿será que este es el Mesías? Porque ¿cómo es posible que el rey, el Mesías, murió así en esa cruz de la muerte más horrenda? ¿Será que realmente era el Mesías? ¿O será que simplemente era un engañador? Entonces quizás estos pensamientos pasaban por sus mentes el día sábado, un día de silencio, un día de incertidumbre. Y sabes, así pasa muchas veces en la vida de las personas. Quizás tenemos nuestro viernes de crucifixión, nuestro viernes de dolor, de sufrimiento, donde pasamos por un momento muy difícil. Luego viene el día sábado, un momento como de silencio, de incertidumbre. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me va a sacar de esta dificultad que estoy pasando? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Pero ¿sabes algo? Hay una buena noticia. Hay una buena noticia y después del sábado viene el domingo. Domingo de resurrección. Y por eso allí en Marcos capítulo 16, como les había dicho hace un momento, nos habla completamente de cómo fue este hecho de la resurrección. Dice que las mujeres, primeramente fueron unas mujeres hasta donde estaba la tumba de Jesús a llevar especies aromáticas, y cuando llegan allí se dan cuenta que la piedra estaba removida, una gran piedra estaba removida. Se dieron cuenta que no hay ningún cuerpo, que más bien estaba un ángel sentado allí, y el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que ya ha resucitado? Entonces ya le estaba diciendo, Jesús ya en ese momento había resucitado. Y sabes, si te pones a ver, hay muchos líderes religiosos que han influenciado mucho en nuestra sociedad. Podemos ver a Buda, podemos ver a Mahoma, o sea, hay muchos líderes religiosos. Pero ¿sabes? La diferencia de ellos con Jesús, todos murieron, pero ninguno de ellos resucitó. Solamente Jesús fue quien resucitó. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no?
Es lo único que marca la diferencia de que Jesucristo resucitó. Y así como Él resucitó, nos da la certeza y la seguridad de que nosotros también resucitaremos con Él, que también tendremos una vida eterna, de que no todo se acaba aquí cuando morimos, porque este mundo simplemente es pasajero, este mundo simplemente es momentáneo. Y muchas veces nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo, por hacer cosas aquí, sin saber si mañana vamos a seguir viviendo. Y nos olvidamos de lo que es más importante y que hay una vida eterna que nos espera. Y que si no reconocemos a Jesús en nuestras vidas y no creemos en Él, no podremos disfrutar de una eternidad en el cielo con Él. Entonces Jesucristo resucitó al tercer día, el domingo de resurrección. Solamente Jesucristo. Dímelo. El día domingo fue que entonces resucitó Jesucristo. Y yo aprovecho y te invito a México, brother. Te invito a México el domingo. Tenemos aquí el servicio de resurrección. Domingo de resurrección. Agárrate un avión y te viene. Y a rayos. me encantaría. Pero no voy a poder. ¿Tienen una actividad grande en la iglesia? Sí, fíjate que yo soy pastor de una iglesia. Y allí cuando es domingo de resurrección, hacemos el servicio más temprano y es un tiempo muy importante, es un tiempo también de alegría y de gozo, aunque todos los servicios son de alegría y gozo, pero este hecho es bueno resaltarlo porque es la esencia del cristianismo, porque una muerte simplemente sin crucifixión no es nada. Se necesita una muerte, sin resurrección no es nada, se necesita la resurrección, y es lo que marca la diferencia, y eso lo hizo Jesús. Si te pones a ver, ningún líder de otras religiones tuvo el atrevimiento de decir que Él era el camino o que Él iba a resucitar. Solamente Jesucristo se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesucristo se atrevió a decir que Él iba a resucitar, y así como Él lo dijo, también lo cumplió. Entonces, Jesús es nuestra garantía, y como Él vive, en este momento, muchas personas lo colocan y lo tienen como crucificado en sus paredes, y lo ven de esa forma, pero Él no está crucificado, Él no está muerto. Él resucitó y Él vive. Y así como Él vive, también nosotros viviremos. Así como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y así como Él reina hoy, también un día nosotros reinaremos con Él por la eternidad. Y este es el día, brother, más grande de la fe cristiana. Este es el día del triunfo, el día de la proclamación de todo lo que Dios anunció. Ahora, sobre la maldad y sobre la aflicción de este mundo, la resurrección es el triunfo. Y hoy el Señor nos dice: ve y anuncia esa esperanza. Ve y anuncia entre los muertos que yo he resucitado y que en mí solamente hay vida y vida eterna. Ok. Y ya para culminar, no sé si quieres comentar algo. Sí, no, ya termina y yo tengo ya una pregunta para ti. Bueno, cuando lean el capítulo de la resurrección, también lo pueden leer en Juan capítulo 20. Este nos deja algo importante, y casi todo el capítulo, un capítulo entero, nos habla de un lienzo doblado, y nos dice que cuando Jesús resucitó, o sea, Él dejó un lienzo doblado. Y como anteriormente en la tradición judía, ellos tenían muchas prácticas que significaban algo, ¿no? Y tenemos que estudiarla para más o menos saber qué era lo que querían decir ellos en ese momento, o qué quieren expresar. En la tradición judía, el amo, cuando se sentaba a comer, su esclavo le servía la comida. Y cuando el amo aún no había terminado, quizás quería ir al baño, quería levantarse un rato de la mesa, pero no había terminado de comer, dejaba un lienzo y lo dejaba todo como alborotado, queriendo decir, y eso era una señal para su sirviente, que quería decir que aún no había terminado, que aún no recogiera los platos de la mesa, porque no había terminado. Pero cuando el amo doblaba el lienzo y lo colocaba en la mesa, esto era una señal que decía, perdón, me equivoqué un poquito ya.
cuando el lienzo estaba sin doblar, quería decir que ya había terminado y que tenía que recoger la mesa. Pero cuando el lienzo estaba doblado, quería decir que él iba a regresar. Quería decir que no había terminado todavía. Y eso fue lo que quiso decir Jesús en ese momento. Él dejó el lienzo doblado, queriendo decir que él iba a regresar. Y él nos ha prometido que va a regresar por nosotros, por su pueblo. Y aquí lo estamos esperando. Y tenemos la confianza y la seguridad de que así como lo prometió, él lo va a hacer. Muchas cosas pueden suceder en 8 días o en una semana. Y fue la historia de la redención. Ay, 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 amén. Me ha gustado realmente sentarme contigo, hablar de esto y no sé, creo que podemos hacer algo. Tengo otras ideitas y podemos hablar Claro que por sí, aquí, bro. aunque sea un dominguito al mes o un dominguito en la semana o no sé, diferente el tiempo o algo, pero eso lo hablamos por acá tú y yo, aparte. Eh, este, yo lo que te quería preguntar, primero, ¿cómo, cómo Dios le habla al ser humano? Porque escucho gente, dice, Okay. Dios me habló, Bueno, Dios me dijo esto. bueno, la forma más segura, la fuente más segura por donde Dios nos habla es por su palabra, por la Biblia. O sea, es la manera en cómo Dios se revela a nosotros. Lo que Dios nos quiere decir o lo que Dios nos quiere hablar, Él ya lo ha plasmado en su palabra. Solo basta que el ser humano abra la Biblia y lea lo que Dios quiere decirle. Es la manera como Dios habla. Perfecto. Es la manera, así es la manera. Perdona mis preguntas porque yo estoy ironizo al tema y No te no, preocupes, bro. ¿sabes? Perdona mi ignorancia ¿verdad? En la palabra del Señor. Dios es, entiendo yo que es real, pero Dios es esa persona, esa imagen que realmente nos venden a todo el mundo de su nariz perfilada, de ojos claros, blanco, pelo largo. ¿Cómo es Dios realmente? Bueno, realmente, simplemente las imágenes que tú ves es como una representación que la gente hace, pero en realidad no quiere decir que Dios es así. Dios Dios es espíritu. Solo que la gente ha intentado, ha buscado como la forma, ¿no? De tener una imagen, porque así son los seres humanos. Quieren verlo, quieren ver para creer, y han buscado la manera de hacerse una imagen para poder representar a Dios, pero en realidad nadie ha visto a Dios. Y el que lo ve, yo creo que no soporta tanta presencia de Dios. Pero si queremos saber cómo es Dios, o sea, no lo podemos saber físicamente, pero sí podemos saber cuáles son sus atributos en la palabra de Dios. Que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que Él es bueno, que Él es santo. Todo esto sí lo podemos saber. Ok, y cuando pastores, ¿verdad? Gente que está en el cristianismo y sigue a Dios más o de cerca, dice, siento a Dios aquí o siento el Espíritu de Dios. ¿Tú has llegado a sentir la presencia de Dios cerca de ti? ¿Y qué se siente eso? Sí, claro que sí. Fíjate que todo aquel que pone su confianza en el Señor y que realmente cree en Él y lo acepta como su único y suficiente Salvador, tenemos una promesa, y es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Automáticamente viene a morar en la vida del hombre, viene a morar en el cuerpo del hombre. Y sí, sentimos la presencia de Dios. Yo he sentido la presencia de Dios muchas veces, predicando, hablando con una persona. En cualquier cosa que hago, he sentido la presencia de Dios. Incluso nos dice también la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos corrige, es quien nos redarguye, es quien nos instruye.
Yo anteriormente, cuando no estaba en esto, cuando no asistía a la iglesia, cuando no conocía de Dios, yo hacía algo malo y me daba igual. O sea, me sentía igual porque no sentía nada que lo estaba haciendo mal. Pero ahora, una vez que ya tengo el Espíritu Santo de Dios, cuando cometo un error, cuando cometo un pecado, siento al Espíritu Santo que me dice que no está bien. Siento eso como que en mi conciencia que no está bien lo que estoy haciendo. Y en parte eso es sentir también la presencia del mismo Dios, el Espíritu Santo. Ok, cuando uno realmente acepta a Dios, escuchado y hablo por mí mismo, levanto la mano, repito las palabras de que me estoy orando, acepto a Dios como mi único salvador, bam, 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 todo ese proceso. Yo salí de la iglesia, ¿verdad? Porque creo que la gente se puede identificar también, salí de la iglesia y como realmente yo estoy más en el mundo que en este lado de acá, ya sabes, yo no tengo bueno, me ha pasado a mí en mi caso, no tengo que el pastor o la pastora o la persona que me oró siguiera encima de mí, pero creo que también está en mí. Pero es lo que yo te digo, a veces uno como ser humano no tiene realmente la fuerza o los pantalones, la agallas para aguantar todo, porque realmente yo llevo toda mi vida estando en el mundo. Desde pequeño, hoy día, tú sabes que las mamás le dicen a los bebés, tra, 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 y ya tú estás creciendo con ese tra, tra, y es chistoso ver el bebé, pero quizás uno como padre no sabe, ¿verdad? Uno está ignorante a la palabra de Dios y toda esa vuelta, y quizás uno no sabe, uno ve chistoso que el bebé está bailando el tra, pero realmente no sabemos lo que realmente le estamos enseñando a ese bebé. Es lo que yo te digo. Entonces ya que ese bebé va creciendo, intenta entrar varias veces a los caminos del Señor, ¿verdad? Y dice que lo aceptamos, yo lo acepto porque me ha pasado a mí, ya salgo de ahí, yo voy a escuchar reggaetón otra vez y todo eso, porque, ¿sabes? ¿Cómo ocurre eso? ¿Sabes? En cuestión de que yo entiendo, estoy, hasta me trabo, porque es que es algo que no entiendo, porque he escuchado de que cuando tú aceptas al Señor, se supone que tú cambies. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que realmente como que la guagua no arranca, realmente no estás allá. Cuando saliste de ahí y estás otra vez en el mundo. ¿Por qué no sucede como que ese clic? Y creo que hay gente que han dicho que ya, yo lo acepté, todo lo otro, ya, ahí está Dios, Dios me tocó. A ver, ¿cómo es que Dios toca a uno realmente? Bueno, fíjate que, o sea, muchas personas han pensado que la oración no es todo, que la oración que tú haces, de te acepto al Señor en mi corazón como el único y suficiente Salvador, piensan que ya eso es, ya soy salvo por eso. Simplemente la oración es como una confesión pública que tú haces, pero todo está aquí. O sea, hay gente que hace la oración, pero en lo más profundo de su corazón realmente no están convencidos. Quizás lo hacen porque los obligaron o porque el que estaba en ese momento predicando le dijo, pasa tú aquí, y por pena fue y hizo la oración. Pero todo comienza aquí, comienza en tu corazón y luego después que ya el Señor ha obrado en tu corazón y que realmente tú estás convencido de lo que es el Evangelio, tú automáticamente vas a hacer tu confesión pública con esta oración. Y lo que ha pasado es que muchas veces se ha tomado mucho a la ligera, de que acepta a Cristo y mucha gente no lo ha hecho realmente de corazón, sino que es algo superficial. Y es por eso que si es algo superficial, nunca vas a permanecer. O sea, necesitas tener tus fundamentos, fundamentarte realmente, que tu corazón esté fundamentado en el Señor. Cuando tú te fundamentas en Dios, automáticamente en ti va a crecer un deseo de leer la Biblia, va a crecer un deseo de orar, y eso es lo que te va a ayudar a ti a vencer las tentaciones, todo lo que hay en este mundo, porque todos venimos del mundo y estamos en este mundo y todos Sí, pasamos exacto. por eso. Es lo que yo digo, ¿sabes? ¿Cómo cambiar de la noche a la mañana
si estás todo desde niño, toda tu vida de este lado, ¿cómo cambiar eso? Al menos que, ¿verdad? Que ya cuando uno vaya creciendo, ya quien esté criando a uno, ¿verdad? Ya tenga la madurez de Cristo y tenga todo ahí y te van ubicando y tú vas creciendo, ¿sabes? Porque realmente, si yo tengo fe, tengo temor de Dios, realmente tengo una familia que sí, creo que como a todo el mundo, le han enseñado ir a la iglesia, le han enseñado que existe un Dios, le han enseñado esos valores, pero realmente el mundo es grandísimo y existen tantas cosas que uno realmente, el ser humano naturalmente se va a dejar guiar por la diversión, por el ratito, por el momento de una cerveza. Vacilón, que gocé, se me olvidó esto. Me fumé un tabaquito, me olvidé del mundo por un momento, pero ya cuando miras atrás realmente, ¿sabes? Nunca eres feliz tampoco, ¿sabes? Por eso te digo, cómo uno llegar a esa felicidad, cómo realmente uno puede, como te dije ahorita, arrancar la guagua y mudarse para este lado, porque realmente también no, como que no es algo fácil. No sé si yo estoy disparateando, pero es un proceso. Me acabaste de decir que es un proceso, que es algo que tienes que sentir tú dentro de tu corazón para que entonces eso pase, porque realmente si es un proceso se supone que vayamos poco a poco a llegar ahí. Y fíjate que la fe la pone Dios en tu corazón. Dios es quien pone la fe para nosotros creer en Él. Y automáticamente, cuando el Espíritu muere en nosotros, solamente Él nos puede dar la fuerza para cambiar, para dejar aquellas prácticas que teníamos anteriormente, porque en nuestras propias fuerzas, o sea, es imposible quizás dejar vicios, dejar tantas cosas que llevamos arrastrando de años, o sea, que ya están como que son parte de nosotros. Es muy difícil en nuestras propias fuerzas hacerlo. Y solamente el Señor, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos puede dar la fortaleza para vencer las tentaciones. Ahora, esto no es un cambio de la noche a la mañana. No quiere decir que tú hoy dijiste, no, ya estoy con el Señor y ya ya eres una persona que no comete pecado. No. Esto es un proceso de toda la vida. Todos pecamos. Todos nosotros pecamos. Aún siendo creyentes, siendo cristianos, pecamos. Porque esa naturaleza está en nosotros, de pecar. Pero claro, una cosa diferente es pecar y otra es practicar el pecado. Yo puedo pecar, pero Entonces, automáticamente... perdóname, entonces esa es la diferencia del cristiano de al que está en el mundo. Ahí se separan, porque una cosa es entonces ser pecador, porque entonces el mundo es pecador, el cristiano es pecador, pero el cristiano no practica entonces lo del mundo. Sí, el cristiano peca, cuando peca se arrepiente y ya no lo vuelve a hacer, ese pecado que cometió. Y luego viene otro pecado más, pecó, se arrepintió y ya no lo volvió a hacer, y luego viene a luchar con otro, y va como que dejando uno por uno. En cambio, la persona que no tiene al Señor practica el pecado, o sea, los mismos pecados de continuo todos los días, y eso no le causa ningún arrepentimiento, no le causa nada, se siente bien así como está. Es la diferencia que tenemos, aunque todos somos pecadores. Y el proceso que Dios hace en nuestra vida de santificación lo va a hacer en toda esta vida. En toda esta vida, mientras estamos en este mundo, Él va a estar santificándonos, transformándonos, sacando pecados de nuestras vidas, poco a poco, hasta que llegue el momento en que estemos con Él, que vamos a ser totalmente santos como Él. Pero este mundo es de corrección y es de santificación de parte de Dios. Que también nosotros tenemos una responsabilidad ahí de ser diligentes, ¿no? En esa santificación, de huir de la tentación. Cuando estoy en un ambiente pecaminoso, por ahí muchos dicen, quieren enfrentar las tentaciones, pero la Biblia nos dice, huye de las tentaciones, no las enfrente. Huye, porque nuestra
naturaleza es pecadora y va a ser atraída automáticamente. Y lo mejor que podemos hacer es huir de las tentaciones, de los ambientes pecaminosos que sabemos que nos pueden incitar a pecar. Sí, porque Es automático. eso es algo que a ti te gusta, ¿sabes? Cómo, y quizá, mira, hay muchas personas, muchos amigos también que tengo, que están saliendo, dejan de fumar un cigarrillo, por ley. Dice, ya llevo 2 semanas limpio, no me ha fumado un cigarrillo. Quizá esa persona está en la casa, pero cuando sale de aquí a la esquina, el amigo está fumando, siente el olor, el amigo le dice, toma, y ahí ya tú te envolviste, porque es que ya uno viene también, Claro. esas cosas también uno las agarra en el camino, porque uno no nace fumando cigarrillos, uno no nace bebiendo alcohol, uno no nace escuchando el reggaetón, pero básicamente sí, por el ejemplo que te di ahorita, ya mamá y papá te tra, y como te ven chistoso, te dejan por ahí. Solamente tengo para ya soltarte, he escuchado amigos también diciendo primero por qué Dios le permite al diablo tener control sobre nosotros. Primero esa. Sí, Dios es Dios, pero realmente es una pregunta que la he escuchado por ahí, pues yo también te la quiero hacer a ti también para sacar de la duda, que no es mía personal, ¿me entiendes? Pero necesito que me la contestes. Claro que sí. O sea, te das cuenta, Dios le permite, en el caso de esto nos lleva un ejemplo bíblico, ¿no? De Job. Cuando leemos el ejemplo de Job, todo lo que pasó Job con dificultades, perdió su familia, enfermedad, dice que Dios se lo permitió a Satanás, que lo zarandeara. Pero esto nos hace ver que claramente Satanás, o sea, está bajo el control, bajo el dominio de Dios. O sea, el Señor está por encima y simplemente Satanás tuvo que pedir permiso para tocar a Job. Ahora, sabemos que el rey es el Señor. Dios es el rey de todo el mundo y de todos nosotros. Y simplemente Satanás es conocido como el príncipe de este mundo. Satanás ya está vencido, como lo dijimos hace un momento en el mensaje. Satanás ya fue vencido cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario. Pero claro, él sigue como león rugiente. Él sigue buscando devorar. Ya él sabe que él está perdido. Y incluso ya está escrito que al final él va a ser echado al lago de fuego, al infierno, con todos sus demonios y con todas las personas que no se arrepienten. Entonces, él ya tiene su destino ya en este mundo, es tratar de engañar, tratar de tentar, tratar de que la gente se desvíe y no conozca de Dios, pero él ya sabe cuál es su futuro. Pero sabemos que Dios está por encima de él. O sea, ya Dios lo venció y si incluso Dios nos dio a nosotros la autoridad por encima de él. Él está sobre nuestros pies. Solo que mucha gente que no conoce al Señor, como no le conocen, son débiles y lamentablemente son instrumentos de Satanás o son títeres de Satanás. Ajá. Pero cuando una persona se convierte al Evangelio, automáticamente se da cuenta que Satanás está vencido, que Satanás no tiene parte con él, que el Señor, Dios, es su Señor. Y por lo tanto, en cada vez que vence una tentación, cada vez que afronta una dificultad como Dios quiere, ya está venciendo a Satanás. Ya lo está demostrando. Entonces, con Dios tenemos la capacidad de vencerlo. Él es el tentador nada más. Perfecto. Gracias por contestarme esa pregunta. Por último, quiero, ¿verdad?, darte las gracias, agradecerte por estar aquí, sacar de tu tiempo, tu valioso tiempo, y más en esta semana que sé, ¿verdad?, que estás bastante ocupado y has estado bastante ocupado. Y nada, te quiero agradecer, nos vamos a mantener en comunicación, a ver si hacemos 2 o 3 de estas cositas más por ahí en el canal. Y nada, te quiero realmente despedir con una oración, si
y es posible. Claro que sí. ¿Quieres que ore por ti o quieres que ore por en general por toda la audiencia? En general y por mí, claro está, seguro. Está bien. Bueno, está bien, brother. Oremos entonces. Señor, en esta hora, Dios, queremos darte gracias por este tiempo en que tú nos permites conversar y que nos permites tener este podcast, Señor. Y yo sé que todo lo que hacemos, Dios, es para agradarte, glorificarte a ti y para que tú seas exaltado sobre todo. Yo quiero darte gracias, Dios, por este tiempo o esta semana que hoy estamos quizás celebrando, como es la Semana Santa, Señor. Hemos visto la importancia de cada día, Dios, y el gran sacrificio que tú has hecho por nosotros. Por eso, gracias quiero darte por ese sacrificio. Gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección, Señor. Y que tú nos permitas, no solo en esta Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida, vivir una vida santa delante de ti. Yo te coloco delante de ti a mi amigo Fecuaz, que me hizo la invitación en este día. Yo coloco su vida delante de ti, coloco su familia delante de ti, y que cada día, Dios, tú puedas seguir hablando a su vida, que tú puedas usarnos como instrumento, usar a través de tu palabra para que Él pueda acercarse cada día más a ti, amarte más, conocerte más, Señor. Su vida está en tus manos. Creemos, Dios, que tú tienes el control de todas las cosas. Y cualquier vacío que haya en su corazón en este momento y que quizás Él haya querido llenar con algunas cosas que nos ofrece este mundo, yo oro, Dios, para que tú puedas llenar cualquier vacío que haya en su corazón, porque cuando te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Oro también por toda la audiencia, Dios, que nos está escuchando en este momento. Oro también, Dios, para que cada joven, cada persona, Dios, pueda reconocerte en sus vidas como el único y el suficiente Salvador, y que puedan empezar a vivir una vida en abundancia, una vida plena y completa, Dios, como tú quieres que vivamos. Y creemos que solamente contigo es que podemos vivir esa vida en abundancia. Este mundo está lleno de maldad, está contaminado, y por eso nosotros queremos aferrarnos a ti, porque sabemos que solo tú puedes llenar nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias. Estamos a la orden, brother. Cuando gustes, pega un mensajito y compartimos el tema que guste. Gracias. Te veo pronto. Vale. Bendiciones.